porque si no hay retorno y se escucha muy mal. Bueno, pues aquí estamos. El lunes pasado acabamos despidiéndonos, pero el pastor Sierra tenía otros planes. Así que, pues nada, encantado de poder tomar 4 lunes más, porque no podrán ser los 5, dado que ya tengo un compromiso el último lunes de octubre. Pero vamos a ocuparnos en estos próximos lunes de cubrir lo que nos queda de la epístola a los tesalonicenses, sobre todo intentando destacar más que todo la parte pastoral, las lecciones que tienen que ver con los siervos de Dios, con el ministerio de aconsejamiento, de ayuda y el funcionamiento también de una iglesia local. Así que hoy vamos a retomar un poquito algo de lo que ya mencionamos la semana pasada, pero que necesitamos repasar para introducirnos en la parte que nos corresponde hoy. Voy a compartir la pantalla y así entramos de lleno en el tema que nos corresponde. Nuestra lectura hoy va a estar en 1 Tesalonicenses 2:14 al 3:5 y quiero leerlo. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de manos de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de manos de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos sean salvos. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, tuvimos a bien quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muy bien, las últimas frases de la clase pasada decía lo siguiente: si queremos creyentes que crezcan en su vida de fe, la única alternativa es introducirlos en el mensaje de la palabra de Dios, porque allí está el único gran mensaje en el que la fe encuentra fundamento. Amados hermanos, ese es el gran desafío que tenemos como líderes, como pastores, como responsables de algún área en la iglesia y en el sitio en el que el Señor nos ha colocado. Los creyentes tienen que ser introducidos en el mensaje de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. La tarea de enseñar y de formar a los hermanos en la fe es clave y fundamental. Si no hacemos esto, probablemente podamos ganar mucha gente para Cristo, pero así como entran por la puerta de adelante en nuestras iglesias, se nos van a ir por la puerta de atrás. Y lamentablemente,
muchos de nosotros en nuestra experiencia pastoral, cuando estamos recibiendo personas que vienen con una experiencia previa en su conocimiento del Evangelio y de haber pasado muchos años en ambientes llamados evangélicos, tal vez con mucha alabanza, con mucha oración y con muchas experiencias, de pronto nos damos cuenta que ni siquiera saben manejar sus Biblias. No saben encontrar libros del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y entonces tú descubres dónde ha estado el fallo, por qué estas personas no se han afirmado, por qué no han madurado en el ámbito de las iglesias en las que han conocido al Señor. Ese es el desafío, introducir a la gente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, lo tenemos aquí en el versículo 13. Dice Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la palabra actúa es la palabra energeuo. Se usa para trabajar, estar activo, operante, poderoso en acción. Se usaba para lo que está radiante también, operantemente vivo, alguien que cumple con su deber, una persona que tiene una dinámica de vida, un acto de servicio, un ataque vigoroso de un ejército, o una tierra productiva, o incluso una mina en producción. Fijaos, ya aquí pudiésemos montar todo un mensaje acerca de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una iglesia, en la vida de un creyente. Un acto de servicio, un ataque vigoroso, una tierra productiva o incluso una mina en producción. Luego en este versículo 13 aparece 2 veces la palabra recibir y son 2 palabras diferentes en el griego. La primera es la palabra paralámbano, que significa aceptar formal y externamente. Se refiere al oído, a aprender de alguien, acoger, recibir enseñanza. Y esto lo hacemos a diario. Recibimos información de la televisión, de los informativos, de los periódicos, de la radio. Muchas cosas vienen a nuestra mente y a nuestra vida, pero muchas de esas las aceptamos externamente. Es una información que no afecta mi ser interior. La otra palabra, la que se usa en segundo lugar, es la palabra también traducida recibir, pero que viene del griego dekomai y significa aceptar, con la idea de apropiación, es decir, algo que se introduce en el corazón. Indica una bienvenida gozosa, espontánea, algo más fuerte que el mero recibir. Y esta palabra, así recibida, dice Pablo aquí, fue eficaz, fue llena de poder para producir resultados en las vidas de los tesalonicenses. Ahora, si nosotros indagamos un poquito en otros contextos del Nuevo Testamento, vamos a descubrir que algunos resultados de la palabra en la vida del creyente son primeramente la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Biblia no es algo natural, sino algo obrado dentro de nosotros. Esta fe es engendrada en el alma por la palabra de Dios. Si queremos creyentes que crezcan en su vida de fe, la única alternativa es introducirlos en el mensaje de la palabra de Dios, porque allí está el único gran mensaje en el que la fe encuentra fundamento. Las experiencias son importantes, pero las experiencias vienen y van. Y como ya he dicho en alguna ocasión anterior, los creyentes
somos dados a olvidar lo que debiéramos recordar y a recordar lo que debiéramos olvidar. Por eso Moisés le recomendaba al pueblo de Israel, no te olvides de lo que Dios ha hecho contigo, no te olvides de dónde te sacó, no te olvides cómo te trajo en el desierto y no te olvides de estos mandamientos que yo te doy porque en ellos está la vida para ti. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que sostiene nuestra fe. Nuestra fe va a ser puesta a prueba, amados hermanos. La fe del creyente es una fe que va a estar sometida a tempestades. Por eso el Señor Jesucristo habló de la roca, de edificar nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, que es la palabra de Cristo. Cuando vengan los vendavales, una casa edificada sobre la arena es una casa edificada solo sobre la experiencia, solo sobre lo que yo vivo, que un día estoy bien y otro día estoy mal. Pero si yo afirmo mi fe en la palabra de Dios, yo, como dice Pablo a Timoteo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10 o 12, si mal no recuerdo. Así que allí es donde tenemos que estar, en la palabra de Dios, para entonces crecer en fe. Luego también tenemos que la palabra de Dios produce vida. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Deuteronomio 32, versículos 46 y 47, Moisés les decía, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, etcétera, etcétera. No es cosa vana, es vuestra vida. Y la prueba de que algo está vivo es que produce crecimiento. Es lo que la palabra produce en nuestras vidas. Vida, fe y vida. Pero hay algo más. También la palabra de Dios produce santidad. El Salmo 119, el versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si con más frecuencia nos cediéramos al limpiamiento de la palabra, evitaríamos el limpiamiento de la disciplina. Perdón, hermanos, alguien ha abierto su micrófono y está entrando su voz, por favor. Gracias. Si nos cediéramos al limpiamiento de la palabra, evitaríamos el limpiamiento de la disciplina. Y tenéis aquí una frase célebre. ¿Este libro me va a separar del pecado o el pecado me va a separar de este libro? Creo que esta frase la escribió un conocido pastor y teólogo en la portada de una Biblia que un joven le acercó para pedirse que la firmara. Y él le puso esta frase, ¿este libro te va a separar del pecado o el pecado te va a separar de este libro? Y luego también encontramos que produce poder. Hechos capítulo 20, 32, Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso y les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No hay otro camino para el poder espiritual que la potencia purificadora de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Moody dijo, es terrible ver el esfuerzo impotente del hombre
que trata de hacer una obra espiritual sin poder espiritual. Es terrible. Si trabajar para Dios y querer tener victoria en la vida cristiana, si no estoy aferrado a la palabra, si no estoy viviendo una vida de obediencia, ¿de qué vale? ¿Cómo voy a intentar hacer una obra espiritual si no tengo poder espiritual? Y una señal de que la enseñanza cristiana había echado buenas raíces en esta iglesia era el hecho de que no habían imitado las iglesias que vivían una vida de comodidad o conformismo, que las había. Porque si luego vamos a ver las cartas que se escriben en Apocalipsis, veríamos que ahí hay una serie de iglesias que realmente estaban con muchas falencias, con mucha confusión, incluso mediocridad y tibieza espiritual. Ellos no imitaron a esas iglesias. Aún viendo el sufrimiento que su fe acarreó a las iglesias judías, ellos estuvieron dispuestos a imitar y sufrir incluso por Cristo sin temor. Así que, amados hermanos, tenemos un claro desafío. Ahora bien, cuando introducíamos esta carta en la segunda de las lecciones, compartimos el siguiente bosquejo. En primer lugar, hablamos, bueno, esta es ya el capítulo 2, un ministerio vibrante, que hemos estado ocupados la semana pasada, el conflicto del ministerio, las condiciones del ministerio, y luego una forma genuina de alcanzar a los perdidos, la forma en que Pablo llegó con un mensaje aprobado, siendo él un mensajero aprobado. Es muy interesante ver cómo él sintió el respaldo de Dios para el ministerio que le encomendó. Pero luego también vimos una forma genuina de pastorear a los convertidos. Y la verdad que nos presentó Pablo un desafío extraordinario: el amor en el ministerio, el trabajo en el ministerio, la santidad en el ministerio, la enseñanza en el ministerio, el poder en el ministerio. Pero cuando os compartí el bosquejo en aquella ocasión e incluso en la semana pasada, no sé qué pasó, pero hubo una partecita del bosquejo que se quedó atrás. Y es este punto 6, que son los versículos 14 a 16 de este capítulo, y que tienen que ver con el sufrimiento en el ministerio. El sufrimiento en el ministerio. Dice aquí: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de manos de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de mano de los judíos. Y luego describe allí que mataron al Señor Jesús, a sus profetas, expulsaron a los apóstoles y a los primeros cristianos, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles. Porque, como hemos dicho, Pablo sufría el acoso de quienes iban por detrás, no solo impidiendo que explicara las nuevas del Evangelio a los de su propio pueblo, sino que también se llenaban de celos cuando los gentiles prestaban atención al mensaje del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿para qué sirve el sufrimiento en la vida cristiana? ¿Para qué sirve? Vamos a intentar responder a esta pregunta. Primeramente, sirve como evidencia de la obra de Dios en ellos. Versículo 14 que hemos leído. La frase: vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, describe e identifica a la iglesia cristiana sin duda alguna. Es decir, implica una afectuosa admiración de Pablo por las iglesias del Señor en Judea, de las cuales él va a describir la situación que esas iglesias vivieron. Ahora, ¿por qué Pablo conocía esto? Bueno,
Pablo ya sabemos que estuvo en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Él conoció al Señor partiendo de Jerusalén y queriendo llegar a Damasco. ¿Para qué? Para llevar preso, encarcelar a los hermanos. Y como tenemos aquí, lamentablemente, Pablo fue un perseguidor de las iglesias en Judea. Y nadie mejor que él sabía la verdad del sufrimiento causado a los primeros cristianos judíos, siendo él el verdugo principal. Los felicita por ser imitadores de las iglesias en Judea. En el capítulo 1 les dijo que ellos les habían imitado a los apóstoles, pero ahora también les dice que no solo habían imitado a los apóstoles, al mismo Señor, al recibir la palabra en medio de gran tribulación, pero también ahora les dice que son imitadores de las iglesias en Judea, en el hecho de que al escuchar y aceptar el mensaje que Pablo predicó, ellos fueron llenos de fe, llenos de valor y esperanza para sobrellevar las presiones de persecución. En eso imitaron a los judíos cristianos. Cuando Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1 y el versículo 27, habla también del sufrimiento, mantenerse firme, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y dice que para vosotros es indicio de salvación y para ellos de perdición. Hermanos, sufrir por Cristo, ser perseguidos por Cristo, ser rechazados por la fe en el evangelio, es un indicio de salvación. Es cuando el emperador romano levantaba el índice para conceder la vida al gladiador que estaba en la arena. Cuando él inclinaba el dedo hacia abajo, estaba decretando la muerte del gladiador, pero si la ponía así, estaba dando un indicio de salvación. Y Pablo les dice a los filipenses en 1:27, la persecución, el sufrimiento, el combate que libráis por Cristo es indicio de salvación. Y de alguna manera, aquí les está diciendo lo mismo. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. No sabemos cuánto sufrieron los tesalonicenses. Lo que sí sabemos es que cuando Saulo de Tarso persiguió al pueblo de Dios, encarceló, azotó y hasta llevó a la muerte a cristianos con el fin de destruir la iglesia del Señor. Nadie mejor que Pablo pudo dar testimonio y comparar el sufrimiento de los tesalonicenses a aquel que él mismo produjo a las iglesias de Judea. Ahora bien, ¿qué les dice aquí? Que su sufrimiento no era algo nuevo ni único. En el verso 15 les dice que ellos mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvos. Ahora, cuando Pablo habla aquí con términos tan duros, muy duros acerca del pueblo judío, ¿estaba Pablo dando evidencia de un fanatismo religioso cuando acusa a los judíos de matar a Cristo y perseguir a los creyentes? No, solo estaba declarando un hecho histórico. En ninguna parte de la Biblia se acusa a todos los judíos por lo que unos cuantos judíos hicieron en aquel momento en Jerusalén y Judea cuando Cristo fue crucificado y la iglesia fundada. Los romanos también participaron en el juicio y muerte de Cristo. Y para decir verdad, fueron nuestros pecados los que lo enviaron a la cruz. Isaías 53 dice, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, no podemos acusar a los judíos de haber matado al Señor Jesús, aunque es una realidad histórica. En realidad, Cristo murió por nuestros pecados. Y como canta algún cantor evangélico que dice, yo también estuve allí.
yo también le escupí, yo también le di bofetadas. Todos estábamos representados en aquellos que crucificaron al Señor Jesús. No hay lugar en la fe cristiana para el antisemitismo. Pablo mismo amó a sus compañeros judíos y trató de ayudarlos. En Hechos 24 dice que él fue a su nación a presentar ofrendas y a llevar el evangelio, y en Romanos 9 él describe el amor, la oración y el deseo de que él sea anatema, separado de Cristo, con tal de que sus parientes en la carne, los israelitas, pudiesen conocer el mensaje de salvación. Dios llamó a Israel para que fuese de bendición a todo el mundo. Y esto está en Génesis 12, Génesis 22. Y a través de Israel Dios dio las promesas y los pactos y la palabra de Dios. Y a través de Israel, Cristo Jesús el Salvador vino al mundo. La salvación viene de los judíos. Los primeros creyentes eran judíos, como lo era Pablo, y el misionero que fue el misionero cristiano de más renombre. Por eso, aunque los líderes israelitas oficialmente rechazaron a Jesucristo y a sus seguidores, Pablo dice aquí que ellos solo estaban repitiendo los pecados de sus padres. Sus antepasados habían perseguido a los profetas mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Y en este sentido, entendemos que Dios estaba llevando a cabo su plan, que era ofrecer salvación a la humanidad entera. Por eso no juzgamos ni rechazamos hoy al pueblo de Israel, lo amamos, como el pastor Sierra, que está en estos días y nos da una santa envidia, ¿no? Nos gustaría también participar de esos viajes. Yo le acompañé en el año 2018, pero me volvería a subir mañana mismo al avión para volver a visitar esos amados lugares y orar allí en esa tierra tan preciosa. Muy bien, seguimos adelante con nuestra lección hoy. El pueblo judío colmó la medida de pecado. Eso sí, lamentablemente, dice aquí, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo triste entonces fue que Israel estaba colmando la medida de sus pecados y acumulando ira para el día del juicio. Y este simbolismo se usa en Génesis 15, 16, cuando se habla allí de, le dice Dios a Abraham que sus descendientes estarán esclavos en Egipto, pero que a la cuarta generación volverán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, la palabra de Dios nos habla de que Dios es paciente, espera mientras el pecador se rebela en contra de él, y mira cómo se va colmando la medida de sus pecados y juicio. Y cuando llegue la hora, la paciencia de Dios terminará y el juicio de Dios vendrá. Y esto es un poco lo que estamos observando en el mundo hoy. Vemos un mundo que se hunde más y en más pecado. Y nos preguntamos, Señor, ¿hasta dónde vas a permitir esto? ¿Hasta dónde, Señor, vas a ser un observador pasivo desde nuestro punto de vista? Es decir, sin manifestarte y revelarte en tu segunda venida, en juicio y en llamar a las naciones a los pies de tu trono. Ahora, en un sentido, el juicio ya ha caído sobre Israel porque fueron esparcidos y su nación en Palestina estaba bajo el gobierno romano. Pero todavía un juicio más grande les alcanzaría en el futuro, pues en el año 70 después de Cristo los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén, destruyeron la ciudad y el templo y terminaron el periodo de la paciencia de Dios con su pueblo durante el ministerio de los apóstoles. Por lo tanto, es trágico, pero verdadero, que los justos también, que vivieron en esos tiempos, sufrieron por los pecados de los malvados. Y he aquí uno de los grandes valores de la iglesia local.
permanecemos unidos en tiempos de dificultad y nos animamos los unos a los otros. Y esto es lo que sucedió con la iglesia en Judea, es lo que sucedió con la iglesia en Tesalónica, que ellos, bajo la persecución que sufrieron, pues reconocieron la bendición de permanecer juntos y fortalecerse unos a otros. Cuando Elías se aisló de los otros israelitas, se desanimó y quiso renunciar. Una de las razones por las que Pablo envió a Timoteo a que regresara a Tesalónica, como vamos a ver en el siguiente capítulo, fue que animara a los creyentes. Un santo solo es muy vulnerable a los ataques de Satanás. Nos necesitamos unos a los otros en las batallas de la vida. Creo que esta última frase no ha quedado incluida en... acá está, perdón. Está en la siguiente diapositiva. Un santo solo es muy vulnerable a los ataques de Satanás. Nos necesitamos los unos a los otros en las batallas de la vida. Realmente estar juntos, apoyarnos y enfrentar las tribulaciones junto con los hermanos es de consuelo y de ánimo. Y en este sentido, Pablo no les dejaría solos. Por eso vamos a entrar ahora al capítulo 3, donde él les va a decir, no pudiendo soportarlo más, tuvimos a bien quedarnos solos en Atenas. Y luego aquí el verso 17, donde él explica su ausencia. Una vida vibrante o una vida ejemplar. Sabéis que estamos intercambiando estos términos en nuestro bosquejo. A partir de aquí, vamos a estar mirando, bueno, aquí pone 3.1 a 4.12, pero en realidad parte desde el versículo 17, 2.17. Vamos a hacer reflexiones más generales. No vamos a hacer aferrarnos tanto a la exégesis del texto, pero a partir de este punto vamos a hacer reflexiones generales orientadas al ministerio pastoral y de liderazgo que entiendo tenéis en la iglesia virtual y allí donde el Señor os ha colocado a cada uno de vosotros. Por eso los anticipo este pequeño bosquejo de lo que viene por delante. Vamos a estar haciendo algunas reflexiones sobre Satanás. Capítulo 2, versículo 18 en adelante, podemos incluir el 17 también. Dice Pablo aquí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por lo tanto, vamos a detenernos aquí para hacer unas reflexiones sobre Satanás. Luego las haremos sobre la santidad y luego también sobre la unidad. Por lo tanto, vemos aquí en el punto A que con toda claridad vemos la preocupación que Pablo tenía sobre su corazón. Es probable que algunos ponían en tela de juicio su amor por los hermanos por el hecho de que no había regresado personalmente a visitarles. Él había estado en Atenas una vez que salió de Tesalónica. Las cosas allí fueron complicadas. Probablemente él está escribiendo ahora desde Corinto. Y entonces las razones y las situaciones personales del apóstol le impidieron a él visitar de nuevo a una iglesia que tuvo que abandonar apresuradamente a causa de la persecución que se desató. Entonces es probable que algunos pensaran que Pablo les había
abandonado. Ahora, él continúa hablándoles con toda ternura, como acabamos de leer en el versículo 17, con transparencia, para que ellos también valoren lo que significó para Pablo enviar a Timoteo a ellos. Él les dice aquí, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y la palabra separados allí es la palabra griega que significa ser hecho huérfano, en el sentido de verse privado de la compañía de los santos al verse impelidos a abandonarlos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Él les expresa la tristeza que les causa el estar ausente de Tesalónica y su intenso deseo de verlos pronto. La separación no ha sido muy larga, porque dice por un poco de tiempo, pero a él le ha parecido larga, por lo que con un deseo ardiente espera ver su rostro, si bien siente que el espíritu no se ha separado de ellos ni por un instante. Esta es la actitud del pastor que ama, que se preocupa, como enseñó el Señor Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ahora bien, dice Pablo aquí, Satanás nos estorbó. Verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Nos estorbó. La palabra, bueno, estorbó es una palabra que significa cortar dentro y se usaba de impedir el paso a personas inutilizando el camino o colocando un obstáculo infranqueable a su paso. Era un término militar en realidad. Significa cavar trincheras, bloquear el camino para impedir un avance militar. Ahora, él les dice aquí, Satanás nos estorbó. Ahora, no podemos definir en este caso de dónde provienen los estorbos en las empresas misioneras y buenas. Él, por inspiración divina, puede decir que el obstáculo vino de Satanás. Algunos piensan que Satanás impidió el viaje de Pablo a Tesalónica a través de los estoicos y los epicúreos que discutían con él en el Areópago, allí en Atenas, y Pablo tuvo que contestarles y entonces le detuvieron y él se sintió atado, diríamos así, en Atenas para no poder regresar a Tesalónica. Pero como digo, el vocablo griego es hacer una trinchera entre uno mismo y el enemigo que avanza para impedir su progreso. Y así Satanás se oponía al avance de los misioneros, al progreso del evangelio. Ahora, esto nos da una clara evidencia de que Pablo veía a Satanás como un enemigo real que se oponía a su ministerio y a la vida del cristiano en general, como lo muestra el resto del pasaje y la forma en que Pablo actuó al no poder ir personalmente. Pablo vivía la realidad de un enemigo que con furia se oponía a su ministerio. Sabía que Satanás luchaba continuamente contra él, pero también sabía, y esto era lo que le angustiaba, que Satanás estaba ocupado con los tesalonicenses. De hecho, se los va a decir en el capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Así que él no dudaba de que Satanás ya los había puesto a prueba a ellos. Hay un enemigo real que se oponía al ministerio del apóstol Pablo, pero que trabajaba también en la vida de los creyentes a quienes él quería servir.
Por eso es que los creyentes debemos reconocer la presencia de un enemigo. Amados hermanos, qué importante es que seamos conscientes de esta realidad. Tenemos lucha contra personalidades cuya tarea es frustrar la voluntad de Dios en nuestras vidas como hijos de Dios. Satanás no es omnipresente. Su capacidad es limitada, pero esto apenas nos consuela, porque cuando él cayó, cayeron millares de seres celestiales con él y hoy están a su servicio muy bien organizados. Estos seres llamados demonios se empeñan en ejecutar la voluntad de Satanás para con cada creyente. Y esa voluntad es frustrar los planes de Dios en nuestras vidas en todo momento. Cuando me toca hablar a jóvenes sobre la voluntad de Dios, siempre hago un paréntesis y les hablo también de la voluntad de Satanás. Porque, amados hermanos, es cierto, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, pero debo ser consciente que hay una voluntad de Satanás para mi vida y para la tuya y para la vida de cada creyente. Tenemos un enemigo que nos ataca con furia y lamentablemente a veces somos descuidados, ingenuos. Creemos que Satanás se ocupa con el inconverso, pero la Biblia está escrita para nosotros, para que conozcamos y tengamos una idea clara de la vida cristiana, de sus bendiciones y responsabilidades, de las promesas, pero también de los peligros que nos acechan. Por eso Pedro escribía en su primera carta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la palabra sobrios habla de una actitud seria de la mente. Observar las cosas en su perspectiva correcta es una actitud interior. Una persona que no está sobria es una persona que ha bebido demasiado alcohol y notamos que no se comporta correctamente, que está desinhibido, que camina incorrectamente, que va a los tropezones. ¿Por qué? Porque no está sobria. El creyente debe vivir con sobriedad, debe abrir los ojos a la realidad de la lucha espiritual que le rodea. Dice más: velad, sed sobrios y velad. Y esto significa mirar alrededor, observar cuidadosamente, porque vuestro adversario, ojo, es nuestro adversario, no los de la familia del diablo, no los que están en el mundo, no los que van conforme a la corriente de este mundo de la que habla Pablo en Efesios 2. Él es adversario de los que han nacido en la familia de Dios. Satanás se ocupa mucho del creyente. De modo tal que Pedro agrega, anda alrededor. Y este es un tiempo presente. Anda continuamente alrededor. Nunca descansa. No se toma siestas. No se va de vacaciones. Satanás permanentemente anda alrededor de la vida del creyente. ¿Y qué se propone? Nos quiere devorar. Y devorar significa consumir completamente, beber hasta abajo. Devorar es lo que hacen un adolescente luego de una jornada de campamento, de una caminata de 10 kilómetros. Devorar es lo que hacen nuestros hijos cuando vuelven de jugar un partido de fútbol y llegan a casa y más vale que la comida esté lista porque devoran lo que encuentren a su paso. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Por eso he puesto esta frase aquí. Satanás no quiere dejar nada de usted. Nada. Nada, hermano, hermana. Por eso
También le digo muchas veces a los jóvenes, no coqueteéis con el pecado, no tratéis de tocarlo con la punta de los dedos, no estéis mirando hasta dónde puedes llegar sin pecar. Lo que tienes que buscar es la santidad, agradar a Dios, volverle la espalda al mundo y al diablo. Efesios 4:27 aconseja, no deis lugar al diablo. Y esto significa no darle punto de apoyo. Nosotros creemos que Satanás necesita una autopista para atacar, pero no es así, hermanos. Él, con que pueda poner un pie en nuestra vida, luego va a tener 1 metro, luego va a tener 10, luego va a tener 100, luego va a tener 1 kilómetro. Si yo le doy punto de apoyo, si yo le doy lugar, entonces él ruge. Y cuando lo hace no es para anunciarte que te ha destruido. Tú ya lo sabes. Él ruge desafiando a Dios a ver qué hace con el estrago que ha causado en tu vida. Porque él piensa que al hacer caer a un hijo de Dios, se ha acercado más en su meta de destronar a Dios. Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo frente a la tremenda realidad de un enemigo tan poderoso? Bueno, les asegura lo que ellos representan para él. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ellos eran su gozo y corona con la cual se presentaría en el día de la venida del Señor. Y la palabra que se utiliza aquí es la palabra parousia, que denota una venida de alguien importante, un gran personaje que visita una región, una visita real. Proféticamente tiene referencia al período que comienza con el arrebatamiento y con la manifestación del Rey de Reyes ante este mundo que asombrado habrá de ver al Señor Jesucristo venir en gloria con todos sus santos. Así que Pablo aquí les asegura lo que representan para él. Qué bueno es cuando aquellos a quienes pastoreamos sienten que son importantes para nosotros, que como pastores, como líderes, como maestros de escuela dominical, como aquellos que discipulamos, no pasamos de ellos, que renunciamos a cualquier cosa por atenderles, por ayudarles, por orar por ellos, por responder a sus necesidades. Pablo lo hace con los tesalonicenses, les asegura lo que ellos representan para él. Pero ¿qué más? Envía a Timoteo a visitarles a un gran costo personal. Y dice allí el capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, tuvimos a bien quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Y la palabra quedarnos solos describe un sentimiento de soledad y desamparo. Y envían a Timoteo, un hermano fiel, servidor de Dios, colaborador. Él está detallando esto porque él quiere que entiendan cuánto sintió la separación de Timoteo en favor de los tesalonicenses. Pero les amaba tanto que su corazón no soportó el no saber nada de aquellos que amaba y decidió sufrir la separación de otra persona muy especial para él, Timoteo. Sois tan importantes, sois de tanto valor para nosotros, que renunciamos a la presencia de Timoteo, que es un servidor, un hermano fiel y un colaborador. Nos quedó el vacío de su presencia, pero le enviamos porque os amamos a vosotros. Él necesitaba saber de su fe. Dice el verso 2, le enviamos
para afianzaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos. 5 veces en el capítulo Pablo va a mencionar vuestra fe. Aquí en el versículo 2, versículo 5, 6, 7 y en el versículo 10. ¿Por qué? Porque él necesitaba saber de su firmeza frente al tentador. Ahora, Pablo envía a Timoteo y éste realizaría un trabajo espiritual. ¿A quién encargamos los trabajos espirituales? Muchas veces encargamos tareas espirituales, hermanos, carnales, y Satanás se siente feliz. Timoteo iba con un mensaje a fin de que nadie se inquiete. Y la idea tiene el concepto de distraer, de no ver las cosas como son. Que nadie se distraiga o cambie su manera de pensar. Lo que Pablo les está diciendo a través de Timoteo es: lo que padezco como cristiano no es un accidente, es parte del programa de Dios. ¿Y cómo lo explica? Pues lo explica en el versículo 3, cuando les dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y la palabra puestos es una palabra que significa algo establecido, un decreto de Dios inamovible, colocado con un objetivo específico, no circunstancial. Amados hermanos, cuando llega la tribulación, cuando llega una situación difícil a mi vida, ¿estoy seguro de estar donde Dios me ha querido colocar? ¿Estoy seguro de estar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida? Pablo podía decirle esto a los tesalonicenses: no os inquietéis, no perdáis la perspectiva, no cambiéis vuestra manera de pensar. Aunque estamos padeciendo como cristianos, estamos donde Dios nos quiere tener, nos ha colocado en esta situación. Y este era el mensaje que Timoteo tenía que comunicar. Dice Pablo el verso 4, porque también cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, vuelve a repetir, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y esto no se trata de que Pablo fuese egoísta, ambicioso de gloria para sí mismo. Su preocupación tenía que ver no tanto con el mensajero como con el mensaje, no tanto con el obrero como con la obra, no tanto con los intereses del siervo como con los intereses mucho más importantes y elevados de la obra del Señor. Y entonces vamos a entrar la semana que viene en el versículo 6, donde Pablo dirá: pero ahora que Timoteo ha vuelto de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, el regreso de Timoteo llenó de gozo el corazón de Pablo. De una condición de angustia y ansiedad pasó a una de alivio y alegría. Pablo expresa aquí que él también necesitaba ser ministrado. La fortaleza y el consuelo eran una necesidad para su alma atribulada y lo expresa con toda claridad. Es maravilloso ver la sensibilidad, la cercanía y la humildad de este hombre. Así como el evangelio era para un alma angustiada un mensaje de consuelo, las noticias de la fe de aquellos que él ganó para el Señor llenaban su corazón
de paz. Y entonces él agradece a Dios y continuará diciendo, que va a ser un tema que vamos a mirar con más detenimiento la semana que viene, qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros a cambio de todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y aquí os he incluido un pequeño anticipo de lo que será la próxima clase. Él agradece a Dios y ruega poderles visitar pronto para completar lo que falte a vuestra fe. Y la palabra completar significa hacer apropiado, completo. No implica necesariamente que aquello a lo que se aplica había sido estropeado, aunque puede significarlo, sino más bien un ordenamiento y disposición correcto. Lo usa Mateo al hablar de redes rotas que son remendadas. Luego también Pablo en Gálatas, cuando habla de restaurar a un hermano, y allí la idea es poner un hueso roto en su lugar. Y finalmente aquí tenemos una errata, es Hebreos 10:5, no 15:5. Hebreos 10:5, donde la palabra de Dios dice, entrando en el mundo, me preparaste cuerpo. Y la idea es preparar. Y la idea es entrenar para un acontecimiento futuro. Así que Pablo les dice en el 2:19 que eran su adorno para el día de Cristo y que él anhelaban que brillaran para gloria del Señor en su venida. Ahora, el próximo lunes, Dios mediante, vamos a dejar atrás, por supuesto, esta reflexión acerca de Satanás para entrar a partir del versículo 6 en una reflexión sobre la santidad y la importancia de poder crecer y vivir nuestras vidas cristianas de una manera irreprensible, como dice el versículo 13, afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que con esto hemos llegado al final de nuestra clase de hoy y concluimos con una breve oración. Padre, alabamos tu nombre por el corazón pastoral de Pablo. Su sentir con respecto a los tesalonicenses nos desafía y nos enseña para que reflexionemos acerca de nuestras vidas y de la forma en que llevamos adelante nuestro ministerio. Señor, abre nuestros ojos a la realidad de una batalla espiritual que libramos cada día, Señor, tanto nosotros como nuestros hermanos en la fe, porque tenemos un enemigo serio y poderoso que quiere hacernos mucho daño. Pero te damos gracias que estamos del lado de la victoria, que te tenemos a ti y que en ti tenemos las armas y los recursos para librar esta batalla y resultar más que vencedores. Nos ponemos en tus manos alabándote y adorándote y dándote gracias por este tiempo juntos. Aplica estas verdades a nuestras vidas porque lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.